Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 5 de enero de 2018, víspera de Reyes. Aquí estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Y Juan Grompone. Buen día. Ellos constituyen la resistencia, digamos, ¿no? de la integración original son los que van quedando por unos días, no sé. A mi izquierda están y constituyen además el ala peñarolense. ¿Quién dijo que Miren. yo soy de Peñarol? Ah, Amarillo, claro, él de amarillo y yo de negro. Exacto, se combinaron. La bandera de Peñarol a mi izquierda. A mi derecha están los dos invitados. Leonardo Borges, historiador que tantas veces ha estado, ¿no? En distintas ocasiones en esta mesa. Buen día, Leonardo. Por favor, no digas que estoy de defensor. Bueno, por favor, no. Fue ¿No lo que tenés nada que pensé. ver? No, estoy más aquel ala. Ah, ¿sí? Mirá. Sumate, correte. Y Willy Rey, arquitecto, que también ha sido nuestro invitado en distintas ocasiones. ¿Cómo te va, Willy? Digo lo mismo, no digas que estoy de Nacional. ¿De qué estás? Soy de Peñarol. Ah, bueno. La flauta. Yo Mirá. no soy de Peñarol, yo no soy de nada. Ah, bueno. Me niego a pertenecer a algo que implique fútbol. Bueno, aclarado eso, podemos empezar. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, terminó el año 2017 festejando y comenzó el 2018 angustiada. ¿Por qué digo esto? Porque días después de celebrar la cifra récord de visitantes de 2017, que alcanzó los 4 millones, se declaró dolorida y sorprendida por la actitud de los estacioneros de Maldonado que no aceptan el pago con algunas tarjetas de crédito y débito, y también con la actitud de comerciantes de Ciudad Vieja, que siguen cerrando en los fines de semana y feriados, a pesar de la cantidad de extranjeros que llegan, por ejemplo, en los cruceros. Consultada en Canal 12 sobre otro factor, seguridad, fundamental para cualquier turista, la ministra declaró que en esa materia está conforme. Hay hoy instalados en buena parte de los balnearios de Uruguay el sistema de cámaras, que en la Ciudad Vieja de Montevideo, vinculado al turismo, nos ha dado un resultado fantástico. El PADO se acaba de instalar en algunos de los departamentos turísticos. Estamos trabajando en forma permanente porque somos nosotros los primeros conscientes de que esa es una de los plus que puede tener Uruguay. Hablaba la ministra del PADO, el Programa de Alta Dedicación Operativa del Ministerio del Interior, que se extendió ya en los primeros días del año a Colonia, Maldonado, Rocha, Salto, Cerro Largo y Paysandú. Por último, Quechichán se refirió a la polémica por el estreno de Uber en Maldonado, sin la reglamentación correspondiente, que no llegó a ser aprobada en la Junta Departamental. Según la ministra, es un servicio que Punta del Este necesita. Si estás en Punta Ballena y querés ir al aeropuerto, tenés un drama porque no hay cómo llegar, mencionó. Entonces, a partir de estos comentarios les pregunto, el turismo sigue creciendo, ¿no? Fuerte acá en Uruguay en los últimos años. ¿Estamos preparados para recibir a todos estos visitantes? ¿Cómo venimos? ¿Qué impresión tienen? ¿Arranco yo? Bueno. Dale, Juan. Bueno, voy a arrancar con primer telegrama violento. El Uruguay no es un país agropecuario, sino que es un país de servicios. Y el turismo es la principal fuente de exportación nacional, que es hora de reconocerlo, ¿no? Excepto que el lobby agropecuario tiene mucho peso y sigue insistiendo de que la carne y otras cosas son mucho más importantes. Y lo que es peor, el Ministerio de Turismo es el ministerio que tiene menor presupuesto de todo el Poder Ejecutivo. Y el turismo no es un regalo de la naturaleza, es una industria cultural. Y el país no solamente no está preparado para el crecimiento del número de turistas, sino que tampoco crea actividades turísticas como debería ser, ¿no? Y mi mejor ejemplo es la tumba de Julieta. La tumba de Julieta es el mejor ejemplo de lo que es el turismo. En Verona se puede visitar la tumba de Julieta. La tumba de una persona que es personaje de un cuento italiano retomado y convertido en una de las obras más famosas de Shakespeare. Pero una persona que no existió nunca. Entonces se puede visitar la tumba de un personaje que no existió nunca. Es decir, eso es una construcción cultural. Esto es una industria cultural. Italia lo sabe hacer, en general toda Europa lo sabe hacer, Egipto lo sabe hacer. Pero en Uruguay no lo sabemos hacer, evidentemente no nos preocupamos, es decir, no construimos las cosas que hay, es decir, que básicamente consiste en adornar la historia, ¿no? Adornar la historia y hacerla atractiva para el turismo. Y eso es una industria cultural, y es una industria cultural que habría que desarrollar.
Y bueno, naturalmente, ¿cómo vamos a desarrollar una industria cultural en un país que cada vez tiene menos cultura, ¿no? Bueno, yo en realidad no estoy... Salió con la plancha. No estoy totalmente de acuerdo con Juan. Está bien. Porque que no se genere no quiero que se genere una falsa oposición de lo que voy a decir. Ajá. Creo que hay que apostar en el turismo. Creo que en parte se están haciendo las cosas bien, no de este gobierno, sino que viene de atrás. El Ministerio de Turismo debe ser lo más cercano a políticas de Estado que podemos tener el turismo. ¿Tá? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero no el turismo que dice Juan. En eso estoy bastante de acuerdo con el tema que el turismo cultural acá no existe, ¿no? Los sitios culturales están abandonados, solamente los recordamos en el fin de semana del patrimonio para ir a visitarlos, o en la noche de los museos. El resto del año no nos interesan, no nos importan. Pero en realidad, esos 2.000 millones, primero esos 4 millones de turistas, creo que es bastante mentiroso el número, ¿no? Sí, porque una persona puede pasar por Uruguay. Viste que el Ministerio mismo aclara que el término correcto es visitantes, ¿no? Visitantes, exacto. Visitantes. Después, para generalizar y simplificar, se habla de turistas, pero son visitantes. Claro, hay 250.000, por ejemplo, que pasaron por Brasil, que pueden haber, en realidad, hacer Argentina, Uruguay, Brasil, y haber pasado por acá 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿no? Es bastante mentiroso. Y los 2.000 millones que genera son bastante menos que los 6.440 millones, ¿no?, de dólares que genera la industria agroindustrial, ¿no? Y dentro de eso son 2.124 millones lo que genera la carne bovina nada más. ¿Tá? O sea, son números nada más, ¿no? Entonces, me parece que, no estoy diciendo tampoco que el futuro del Uruguay sea la agroindustria, igual estoy más cercano a que sea la agroindustria a que sea el turismo. No creo que Uruguay sea un país de servicios, no creo tampoco en aquel sueño de Jorge Valle, ¿se acuerdan de hacer una carretera desde Montevideo a San Pablo directamente de 6 carriles? Para que Uruguay sea el punto de salida de todos los productos de... Capaz que soy muy romántico en eso. No creo que los servicios sean el futuro del Uruguay. ¿Y por qué no? Creo que son una parte importante, repito, no generar una falsa oposición. Creo que el turismo es importante, creo que el puerto es muy importante y lo ha demostrado, pero de alguna forma Uruguay tiene en la agroindustria, de alguna forma, mucho más mano de obra para generar y mucho más futuro, ¿tá? Metiéndole cabeza, con tecnología y con un montón de cosas. Pero más allá de eso, creo que Uruguay, es verdad, no está preparado para resistir tanta gente, ¿no? Y lo que hizo ahora los estacioneros, en realidad, es bastante traicionero, es muy traicionero haber arreglado un arancel y en verano, porque no les conviene cambiarlo, ¿no? En eso estoy de acuerdo con Kechichian. Sí, no lo cambian, directamente no aceptan determinadas tarjetas. Claro, cambian las reglas del juego. Sí, y después está el otro factor, ¿no? La atención al turista, ¿no? Que aparecía en algunas de las quejas de la ministra, eso de que en los fines de semana, en el centro, en Ciudad Vieja, hay cantidad de comercios que deberían aprovechar el turismo y sin embargo están lisa y llanamente cerrados. ¿Willy? Sí, yo en general soy bastante coincidente con muchas de las declaraciones que hace la ministra. Ahora, creo que en esta materia también el Ministerio tiene cuota de responsabilidad, es decir, es necesario formar a la gente para recibir el turismo, es necesario tener actividades de taller casi permanente y ahí una parte del presupuesto del Ministerio tiene que dedicarse a formar a la gente que es la materia prima, digamos, en la recepción del extranjero, del visitante. Entonces, mirá, acabamos de estar recién con el director general de INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y no hablamos de turismo, pero supongo que es una de las líneas de trabajo evidentes, ¿no? Es una de las líneas de trabajo de INEFOP, sí. Pero falta, tú decís que falta. Falta y mucho. Yo les cuento una experiencia. Cuando yo trabajé en el dossier para Fray Bento, Patrimonio de la Humanidad, al mismo tiempo que íbamos camino hacia la lista de UNESCO, yo decía, lo que falta aquí en Fray Bento para realmente poder tener la capacidad de recibir a la avalancha que año a año va a ir aumentando. De hecho, uno ya puede corroborar el aumento de la visita. A las 4 de la tarde en Fray Bento no hay donde comer un sándwich caliente, ¿no? Entonces, y lo he dicho muchas veces y lo he advertido, cuidado porque Mercedes está en mejores condiciones, está muy cerca y se va a terminar comiendo todo el turismo que en realidad se genera por el patrimonio que ustedes tienen, le digo a los fraiventinos, ¿no? Entonces, hay una tarea de formación que el Ministerio tiene que desarrollar y tiene que apoyar conjuntamente con otros ministerios, ¿no? Pero
creo que tiene que ser líder en la materia. Y la otra cuestión que me importa también, en la que me importa también opinar, es que en esta confrontación entre Leo y nuestro amigo ingeniero, es que yo creo que hay que tener cuidado y recordar que el turismo es muy importante, muy importante, y puede ser un factor de gran desarrollo para el país, pero el turismo es muy voluble, el turismo es muy cambiante, como viene también se va un día. O sea, y a veces no solamente depende de nosotros, depende en gran parte, pero no depende exclusivamente. Y puedo citar un montón de lugares en el mundo que fueron muy importantes para el turismo y hoy ya no lo son. También es cierto que en los últimos años se vive una tendencia muy fuerte al crecimiento del turismo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y el año 2017 fue el año del turismo. Hay como una ola de crecimiento del turismo, ¿no? Por ejemplo, con el crecimiento de China. Claro. Nada menos, ¿no? Sí, sí. La salida de los chinos. Veramos, me falta escuchar a Ana, pero antes voy a los oyentes. Eduardo le dice a Juan, a propósito de lo que mencionaba de la tumba de Julieta. Juan, a pesar de nuestro origen italiano, no somos tan mentirosos como para inventar tumbas de gente que no existió. Eso no es una mentira. Eso es algo que uno quiere ver. Es decir, quiere ver materializado el lugar donde ocurre la obra de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Es una mentira, Juan, es una mentira. Eso ocurrió en Verona y Verona es una ciudad hermosa para visitar. Dice otro oyente, María, seguridad para los turistas. Es cierto lo que dice la ministra en la Ciudad Vieja. Ahí sí hay seguridad, pero en Pocitos, dice, el 1 de enero yo vi cientos de brasileños por la Rambla y otras calles y no había un solo policía. Además de que estaba bastante sucia la calle. ¿Qué pasa con las papeleras? Son mínimas las papeleras, por lo menos en esa zona, dice María. Bueno, exactamente algo de eso era lo que iba a decir, así que María se me adelantó. Yo estoy de acuerdo parcialmente con Juan. Eso de adornar, me pareció bastante despectivo respecto a mi viejo y honorable oficio, la historia. Me parece que no hay que adornar. Lo que hay que hacer es saber narrar y aprovechar narrativamente el interés de las cosas del pasado, y no es un matiz lo que acabo de decir, o en todo caso es un matiz bastante importante. La historia de este país es muy breve, 200 años son nada, pero tenemos muchas cosas que se pueden ilustrar. No tenemos la tumba de Julieta, obviamente, pero por ejemplo, tenemos la tumba de Venancio Flores en la catedral, que se presume que es un muñeco de paja, al que le pusieron la cabeza porque el cuerpo se había corrompido, y el embalsamador no se animó a decir la verdad en medio de una de las revueltas más terribles que tuvo este país, recordando además el día en que murieron simultáneamente Berro y Flores, dos representantes poderosos de las dos colectividades tradicionales políticas del país. Una buena guía a esa tumba, a ese episodio, por ejemplo, es una de las cosas que falta, como faltan tantas otras. O sea, nos falta aprovechar mejor el relato, capacitar a la gente en ese rubro y en otro. Ana, perdón que te interrumpa, y el epitafio ejerció con moderación la dictadura, el epitafio de la tumba. Impresionante. ¿No? Y cuando yo llevo a mis alumnos, tengo que hacerlos leer por entre el banco, porque le han puesto arriba un banco y no importa nada y nadie se acuerda que está allí, ¿no? Y es un episodio que si explotara bien sería descacharrante, como tantas otras cosas, ¿no? Bueno, ahora, yo camino mucho por la Rambla a la altura de Pocitos y Punta Carretas. Y realmente es uno de los paseos que más turistas tiene, porque hay una condensación importantísima de turistas, de hoteles en esa zona, y la mugre campea. Ayer, por ejemplo, había unos bancos con una cinta amarilla porque los estaban pintando, pero el pasto al pie de los bancos llegaba casi hasta la madera que acababa de ser pintada, por ejemplo. Hoy cuando venía para acá vi que sí estaban cortando el pasto en el cantero central, pero ¿cómo se espera que la ciudad que más visitantes recibe, porque nos llenamos la boca con Punta del Este, pero es Montevideo la que recibe más, no esté preparada? ¿Qué significa no estar preparada? No solamente lavar la cara,
sino que muestra casi ostentosamente las cosas que padecemos los montevideanos habitualmente. Sí. El desaliño, la mugre, los grafitis, la pintada, la Las falta veredas de... rotas. Las veredas rotas. Las veredas rotas, que son un problema, curiosamente, en esa misma zona que estás mencionando, Punta Carretas y Pocitos, tan plagada, entre comillas, de hoteles. Las veredas están no todas debería rotas. ser una zona de veredas rotas y sin embargo las tienen. Sobre todo porque los vecinos de esa zona, los que viven todo el año, no los visitantes ocasionales o turistas temporales, sino los que viven todo el año, pagan las contribuciones más altas del país, al punto que el CH es el que abastece en un altísimo porcentaje al resto de los barrios de Montevideo. Entonces, todas esas cosas deberían revisarse y quiero decir algo más. Hay 2 o 3 problemas en el paseo más democrático y probablemente... y sin probablemente el más hermoso que tiene Montevideo, que es su larguísima rambla. Las bicisendas que proliferan en el país son muy cómodas, están muy bien hechas. Por eso la gente tiende naturalmente a caminar por ahí, porque es el lugar que está más liso y más llano. Y cuando se atesta de gente, que suele suceder todas las tardes, ayer el atardecer era espléndido y fresco, era verdaderamente una calle china la rambla. Y van por esa senda las bicicletas, van los chicos que salen a hacer el ejercicio que no hicieron durante el año, o los veteranos que estrenan patines, que es una máquina, un bólido con 2 cuchillas al pie, ¿no? Y se confunden, va la gente que no recuerda que hay que ponerle bozal a los perros grandes, va la gente que no recuerda que la bicisenda es para las bicicletas y anda por cualquier lugar. No hay un solo policía en la rambla. No lo ves, caminas y no hay absolutamente uno solo. Y en toda esta ciudad hay un patrimonio edilicio, que Willy de eso puede darnos cátedra abundantemente, magistral. Es verdaderamente un reservorio arquitectónico Montevideo, y está grafiteada, sucia, desalineada, abandonada, cuando no destruida, ni siquiera por la piqueta del progreso. Ni siquiera te tiran abajo una belleza para hacer otra. Le ponen un espantoso, una espantosa piecita en el piso último y destrozan absolutamente todo lo que se le legó a las generaciones jóvenes. Juan. Entonces, no estamos preparados. No estamos. Tenemos una cosa que sigue siendo buena. Dicen todos los turistas que seguimos siendo gente amable, y aunque la educación va en picada, todavía somos educados. Yo quería poner dos ejemplos de cosas que no estamos aprovechando. Por ejemplo, no estamos aprovechando el frigorífico de Lafone, que fue el primer frigorífico a vapor de la región. Además, en el país que inventó, frigorífico no, el primer saladero. En el país que inventó el saladero, es decir, una de las visitas que se debería hacer es la historia del saladero y mostrar la importancia que tuvo. Y la segunda etapa es mostrar la importancia que tuvo la LEMCO, es decir, que cuando uno visita Fraiventos se habla siempre del frigorífico, pero no se habla nunca de la fábrica de extracto de carne, o se habla muy poco de la fábrica de extracto de carne, que fue la primera fábrica de carne latada del mundo. Es decir, estamos hablando de acontecimientos de nivel mundial y los estamos olvidando. ¿Qué más? Dice Rosana, estuve en Cusco y allí todos cuidan orgullosos su patrimonio. Acá falta amor a la ciudad, que es hermosa. Y yo creo que en realidad también el problema es que apuntamos todas las armas al verano. Entonces Uruguay tiene un clima que no favorece ese tipo de turismo. Tenemos 3 meses de verano, de los cuales llueve siempre febrero. Por lo tanto, es muy poco el tiempo, porque hoy está lleno Punta del Este, ¿no? Va a estar lleno toda la primera quincena, la segunda quincena va a empezar a bajar, y en febrero los operadores turísticos van a empezar a llorar. Esta historia la conocemos, ¿verdad? Ahora estamos en el auge, ¿no? Después va a empezar a caer y van a empezar a llorar, ¿no? Como siempre. Entonces, de alguna manera, apuntar al turismo histórico, la UTU forma gente en turismo histórico. ¿Tá? O sea, de alguna forma, hace años que se viene trabajando en el tema, pero deberíamos tener un poco más de apoyo gubernamental. Hay mucha gente, repito, que trabaja en turismo histórico, muchos gurises que se forman en la UTU, en el bachillerato tecnológico, que no todo el mundo lo sabe, en turismo, ¿verdad? Y con ideas brillantes. A mí me tocó dar clases en el Elvio Fernández y tomar examen a gurises de bachillerato de turismo, ¿no? Y verdaderamente con ideas, hacer un proyecto final con ideas brillantes que tenían que ver con circuitos turísticos, con, por ejemplo, si uno
acá, si pongo una camioneta acá abajo, agarro unos cuantos brasileros y argentinos que andan acá en la vuelta y pongo a Ana a hacer todo un city tour. Me puso a trabajar en y verano. sí, por supuesto, lo voy a poner yo. Hacer un city tour por todos los lugares históricos y hacer toda la historia del Uruguay a través de la Ciudad Vieja. Es decir, acá estaba el Fuerte San José, desde acá se bombardeaban a la iglesia matriz, después tenemos la calle Comercio, que era el camino del comercio que iba a la aduana de Oribe, que era... No, o sea, y esta es la calle General Artigas, que se convirtió en 8 de octubre después de muchos años por la fecha de la... No, o sea, de alguna manera Montevideo respira historia. Sí. Son 200 años. Pero Sí, bueno, pero son intensos. nuestros 200 años. Sí, pero intensos. A mí me gustaría señalar algunas iniciativas en la línea de lo que Leo dice, ¿no? Por ejemplo, el Palacio Salvo. El Palacio Salvo cuenta hoy con un circuito interno que yo el otro día quedé impresionado con el número de visitantes del Palacio Salvo anda al año en unos 13.000 personas. Este es el periodo de alta, digamos, unas 1.200 personas han construido un relato que está muy bien hecho, se muestran las partes fundamentales del interior. Hasta es posible hablar con fantasmas. Sí, claro, esa historia por supuesto que también aparece, pero... Ese se parece a la tumba de Julieta, estimado claro. Juan. Pero se vienen también haciendo cosas, incorporándose valores. Por ejemplo, actualmente el Palacio Salvo desarrolla una huerta orgánica y esa huerta orgánica se incorpora a lo que el Palacio tiene para mostrar en un país donde las huertas orgánicas en la sociedad todavía tienen mucho para desarrollarse. O sea que hay algunas iniciativas que van en esa línea, pero coincido que hay que desestacionalizar el turismo, hay que tener turismo todo el año y por lo tanto no es sol y playa el eje exclusivo fundamental del turismo, ¿no? En ningún país. En España tenía, en los años 60, era un país muy turístico con un eje en sol y playa. Hoy es el principal país del mundo, el segundo, no recuerdo. En visitantes creo que es Estados Unidos, pero en turismo real es España. Y bueno, tiene turismo todo el año, por sobre todo fundado en el turismo cultural. Otras opiniones. Ricardo dice, veo como positivo nuestra forma de recibir al turista. La gran mayoría de nosotros interactuamos con los visitantes y creo que eso es lo que a ellos les importa, estar en paz, disfrutar de la naturaleza y sentirse bien recibido. Sin embargo, hay grandes centros turísticos de Europa que no son capaces de lo mismo. La gente no te mira a la cara, el ciudadano común no le importa nada. Lo más cercano a nuestra forma de ser es el turismo en Portugal. Allí la gente es auténtica, recibe bien al turista, en el metro, en el bus, etcétera. Sí, algo de eso. Ricardo pone el acento en cómo somos los ciudadanos. Sí, eso es cierto. En ese tramo de la Rambla que recorro bastante, es frecuente que los brasileños te pregunten cosas. ¿Dónde queda Boulevard Artigas? ¿Dónde puedo encontrar tal cosa? ¿Dónde puedo comprar marihuana? Esa es una de las preguntas más frecuentes. Y macoña, oye. ¿Y dónde queda la chacra del Pepe? ¿No Sí, también. Es cierto, ¿podría hablar con el Pepe? Cosas así. Tendría que haber un circuito que pasara por ahí. Sí, tendría que haber un circuito. Y todos le respondemos con amabilidad y uno deja de hacer lo que está haciendo y lo lleva hasta la esquina y le señala y se esfuerza por hablar en portugués. Eso es cierto, lo hacemos bastante sistemáticamente. Hay oyentes que advierten por el tema horarios. Horarios. ¿De qué? De los museos, en particular. Horarios y días de apertura. Terrible. Nunca Terrible. están abiertos, no tienen personal. ¿Qué me dicen de los siempre. horarios de oficina de los museos? En pleno verano cierran a las 6 de la tarde, plantea Jorge de Malvin. Pero y días enteros que vas y están cerrados. Muchas veces sábado y domingo están Sábado y cerrados. domingo está cerrado. Es impresionante. Eso yo ni lo dije porque es una llaga que ya casi cicatrizó. Se convirtió en cáscara. Hay oyentes que Vieja, enfatizan claro. que la hospitalidad hay que crearla, hay que desarrollarla. El turismo es en realidad la industria de la hospitalidad. Sí, Es sí, cierto, absolutamente. una buena Es así. Y eso también hay que construirlo. Hay que enseñarlo, hay que formarlo. Y repito, creo que el Ministerio ahí todavía tiene mucho que trabajar. Debería tener un poco más de recursos.
Sí, sin duda. Coincido con lo que decís, es un disparate la asignación presupuestal para el Ministerio de Turismo. Es ridícula la asignación. Absolutamente, un ministerio que tendría que ser más grande, no más gordo, sino más grande, ¿no? Claro, sí, más grande.